Vengo a contar hoy algo muy especial porque a mí me encanta el tema. Básicamente es uno de mis temas favoritísimos. Bueno, todos son mis favoritos, pero este me apasiona especialmente porque, bueno, tiene mucho peso en mi propia carta natal, en mi propia energía. Entonces he hecho un masterizado para integrar esta energía. Entonces vengo con muchas ganas de contarte lo que te voy a explicar a continuación, puesto que es un proceso que vas a estar viviendo a lo largo de 5 meses. Entonces, quieres saber qué es lo que va a estar ocurriendo. Porque habrá personas que lo experimenten, pues a lo mejor más liviano que otras. Habrá personas que lo vean de forma más visible, habrá personas que lo vean desde fuera, habrá personas que experimenten todo un terremoto interno. Habrá personas que sean más conscientes de todo ello, habrá personas que entrarán dentro del clásico ¿y por qué a mí? Habrá personas que a lo mejor se les abra el suelo bajo sus pies. Y sí, lo que estoy diciendo es con todas, porque voy a hablarte nada más y nada menos de Plutón. Y Plutón nunca pasa por encima a pies puntillas como a lo mejor otra energía, ¿no? Plutón se hace visible, más que visible se hace sentir. Se hace sentir de forma bien potente, pero veamos a Plutón como un buen aliado realmente. Cuando Plutón realiza un cambio de energía o, o hay algo en tu carta que está siendo movilizado por Plutón, realmente lo que dificulta ese transitar vital, porque es un proceso vital, es un momento tuyo vital, es tu resistencia, es cómo tú lo afrontes. Entonces, habrá personas que de repente vean todo esto y digan, esto, el para qué de esto, o cómo puedo transformar esto, o esto se está dando para yo poder transformar algo. Bueno, ¿cómo puedo verlo o cómo puedo conectar con ello? Entonces, al final, tú vas a ser quien vas a dirigir esta situation, esta energía. Con datos más técnicos. Hablaremos a lo largo de estos meses sobre Plutón porque va a estar conectando, como por ejemplo en julio, creo que es en julio, espera mis apuntes, en agosto. En agosto se va a sentir bien potente porque va a estar enfrente de Júpiter y esto va a agrandar y a expandir la transformación. Y no va a ser solo una transformación, porque todo lo que toca Plutón es transformación pura y dura. Y no va a ser solo una transformación a nivel personal, sino también lo vas a ver a nivel colectivo. En ocasiones estas situaciones las vemos sobre todo a nivel social, cuando estamos dentro de cambios sociales, no percibimos tanto ese cambio, sin embargo cuando pase un poco el tiempo veremos que estamos en un momento bastante importante a nivel también social colectivo. Algo interesante que he podido ver, y a continuación te lo voy a explicar con un ejemplo que yo utilizo en las sesiones, que os voy a regalar aquí. Todas las personas que han estado en sesión conmigo van a saber, os van a intuir qué ejemplo es. Es un ejemplo, un cuentito muy gráfico que me gusta aportar para explicar exactamente qué es esto, porque para qué del tecnicismo, para qué de todo ello, si la que yo he estudiado el tecnicismo para yo podértelo transmitir soy yo, no tienes tú por qué saber sobre cosas más técnicas, pero sí a nivel de fechas me parece interesante que sepas que esto ya inicia esta semana y es probable que se esté sintiendo y va a comenzar desde el 6 de mayo hasta el 15 de octubre. Hay algo muy interesante que he podido ver y es que es importante, estoy hablando sobre todo de la retrogradación de Plutón, lo que te va a llevar a transformar a lo largo de estos meses, que como he dicho para algunas personas puede que sea más profundo, más visible, más sentido, más heavylongo y a lo mejor para otras no tanto, o habrá otras personas que echen balones fuera o habrá otras personas que no lo quieran ver, pero igualmente es algo importante aprovechar y a continuación también te voy a decir el por qué es importante aprovecharlo. Como he empezado a hablar con todo, tenía ganas de contaros, estoy por aquí cada lunes. Rara vez, creo que solo he fallado uno, que es el pasado, y ha sido por motivos de peso. Hola Lola, hola Bicho, hola Cris, hola Liliana, hola Pilar, bienvenidas y bienvenidas a todas y a todos. Bien,
¿Qué es lo que he visto así interesante para las que... Hola, Betsy. ¿Qué es lo que he visto así interesante para las personas que os gusta saber un poquito más? Bien, pues que todo esto conecta tanto el inicio de la retrogradación como el inicio de cuando se ponga directo, que va a ser el 15 de octubre. Las dos cuestiones inician con un sol en Tauro y un sol en Libra. Para rizar el rizo, para potenciar más esto, los dos, tanto Tauro, la energía Tauro, como la energía Libra, ambos son, no sé si he dicho Libra antes o Virgo, es Libra, ¿eh? Los dos son regentes de Venus. Y esto ya nos estaba dando un matiz, un toque, una idea, un preview de lo que puede llegar a movilizarse. Evidentemente va a tener que ver con relaciones, porque Venus conecta con las relaciones y también algo que se va a estar transformando es tu sistema de valores, que es muy importante conectar con tu sistema de valores. ¿Qué valoras? ¿Cómo te valoras? ¿Cómo conectas con el merecimiento? Esto es un temón también. ¿Conectas con el merecimiento? ¿No conectas? Todo esto se ve también en cuánta abundancia eres capaz de generar o cuánta abierto estás a recibir, ¿no? El tema del merecimiento. Y tiene que ver también con todo esto. Si te valoras a ti, si valoras lo que tienes, qué es lo que valoras, qué valores tienes también, todo esto súper importante. Y cómo te relacionas. Entonces, si Plutón transforma, va a estar transformando todos estos puntos. Lo bueno y lo interesante es que la conexión que hace con el Sol en estos momentos, tanto ahora con Tauro como después con Libra, son aspectos favorables. O al menos bajo mi punto de vista, bajo la forma que tengo yo de ver la astrología desde un lugar evolutivo, desde un para qué. Y eso nos conecta para qué, para poder transformarlo de una forma un poco más natural, que no sea tan agresiva, que no sea tan disruptiva, que no sea tan fuerte, pero que también evidentemente, chicas, chicos, todo esto es importante verlo en vuestra carta natal porque variará según la carta que tengas y como siempre os digo, cada carta natal es única porque cada una y cada uno de vosotras y vosotros y vosotros sois únicos y únicas. Hola Maripaz, bienvenida. Bien, entonces, ¿qué más cosas también? Bueno, pues como Plutón está en Acuario, ¿qué se va a estar movilizando? Muchísimo, muchísimo y transformando mucho la forma que tenemos de vincularnos y de relacionarnos no solo con uno, sino en colectivo. El colectivo va a estar viviendo también mucho estas transformaciones. Y Acuario rige la periferia, entonces también va a tener mucho que ver con una transformación con respecto a temas que tengan que ver con los colectivos, grupos que están en los márgenes. Que están en los márgenes pues, de un país, que están en los márgenes de una ciudad, que están en los márgenes, etcétera. Todo esto. Aquí hay un rango increíble de cuestiones que pueden considerarse como estar en los márgenes, como pueden ser los colectivos a lo mejor más machacados incluso a nivel social. Y algo que se dio no fue exactamente igual, pero para que me entendáis un poco, porque aprendemos mucho sobre las cuestiones que se están dando viendo la historia y viendo las cosas también. Con otra perspectiva, es que no sé si os acordáis que hubo una gran manifestación de los agrónomos en el 2024, creo que fue, si no me equivoco, si alguien me puede confirmar esto, si alguien se acuerda, creo que fue en el 2024, en enero, que tuvo que ver con mucho de esta energía. No va a ser exactamente igual, pero los agrónomos, por ejemplo, se les puede considerar como la periferia de una ciudad. ¿Me entendéis? Pueden ser muchos tipos de colectivos. Evidentemente los que a lo mejor tienes en mente, por supuesto que sí, pero también el resto. Y también vamos a estar en revisión de ese tipo de relación que cada una y cada uno tiene con los colectivos que considera pues a lo mejor más desfavorables,
Por ejemplo, cuestiones que se podrían estar movilizando también con Urano ahí al frente. Podría ser, podría ser que a lo mejor haya movilizaciones con respecto a temas sociales que importan, como por ejemplo cosas que tengan que ver con la seguridad, Tauro, con la seguridad, y a cada persona o algo que nos da mucha seguridad a nivel personal, que puede ser, pues por ejemplo tener un hogar, ¿no? Tener una casa, tener un lugar donde ir, estar cómodo, tener una vivienda, por ejemplo, ¿no? Es un tema bastante recurrente. Pues bueno, son cuestiones que se pueden estar movilizando, pero más que eso, sobre todo lo que hacemos aquí es verlo a título personal, en tu propia persona, en ti como persona. Entonces, va a ser muy interesante que estés muy atento a las cuestiones que se puedan estar movilizando. Ya, ¿por qué? Porque hemos tenido una luna en Escorpio y el regente de esa luna es Plutón, precisamente. Entonces, la luna en Escorpio, que la luna es la luz del sol iluminando el inconsciente o iluminando lo que no podías ver o iluminando cosas que estaban demasiado ocultas, demasiado profundas, te lo está trayendo ya para que lo puedas transformar. La energía no da puntada sin hilo, todo es un cuento, todo es una historia que se va hilando. Entonces, súper interesante que traigas al frente qué cosas han estado movilizando alrededor de la lunación que tuvimos el pasado lunes. Entonces, que todavía está en auge la energía. Las lunas tienen un rango de actuación largo, es decir, la luna del pasado lunes todavía se encuentra iluminando esas partes que te provocan mucho miedo y que toca transformar, esas partes que alteran a tu seguridad, esas partes en las que estás, o esas situaciones o esos momentos vitales en los que estás controlando, no te estás dando cuenta de que estás controlando y estás gastando un montón de energía en eso. Entonces, ¿qué se ha estado movilizando? La primera pregunta, ya sabéis que a mí me gusta mucho daros preguntas, que son llaves que abren puertas. ¿Qué se ha estado movilizando estas semanas? Yo lo tengo claro. A mí se me ha estado iluminando también una parte muy interesante. Lo tengo súper claro. Y a mayores me aparecerán más cosas, porque al final todos estamos en una constante evolución, cada uno en distintos niveles de consciencia. Y la consciencia que estés teniendo en este momento está bien, no es para decir, ah, no, eso es sois menos conscientes. No, cada persona está en el ritmo adecuado. Simplemente es querer evolucionar y querer crecer y querer conectarse con uno mismo, ¿no? Entonces, piensa un poco o conecta con qué se está movilizando. ¿Qué cuestiones te han dado miedo estas semanas? ¿En qué estás? Si estás, por ejemplo, un poco ansiosa, un poco inquieta y no sabes muy bien el por qué, ahí también hay información. Indaga a ver por qué lo estás, ¿no? Si a lo mejor de repente se te ha expandido o se te ha abierto mucho un miedo que pensabas que ya habías finalizado, un miedo que pensabas que ya habías zanjado, ¿no? Por ejemplo, pues observa, piensa, mira, atén un poco a qué es. Los miedos suelen ser fáciles y rápidos de ver, porque es algo que nos come mucha energía y que hacemos muchas veces todo lo posible para que ese miedo no se dé, cuando en realidad estamos alimentando más a que ese miedo sea posible que se dé, ¿no? Porque cuando yo estoy en un no quiero esto, tengo mucho miedo a esto, acabamos accionando desde lugares en los que queremos controlar lo incontrolable, ¿no? Entonces, pregunta clave para estos meses y para hoy, para ya comenzar, es ¿qué es lo que más miedo te da? ¿Qué te está dando miedo en este momento? Puede ser la soledad, puede ser la escasez, alguien que se vaya de este plano, por ejemplo, que alguna relación se rompa. ¿Qué es lo que más miedo te está dando en este momento? El no llegar a donde quiero llegar o el no ser suficiente también son miedos. Y cuando logras trascender estos miedos, te das cuenta o conectas con tu verdadero poder, porque de esto va Plutón. Plutón en tu carta es un lugar, es un área allá donde esté Plutón, en la casa en donde esté Plutón, se vive en supervivencia hasta que uno se hace consciente de esto. Por eso es imprescindible que
que al menos contrates a alguien o pidas a alguien que te muestre, que te lea tu carta natal, que te descifre tu carta natal, porque ahí ya vas a tener muchas cosas por donde comenzar y muchas cosas que te van a explicar cuestiones por las que has ido a trancas y a barrancas en algún ámbito en tu vida. Plutón es donde está Plutón, en el área de la vida donde está Plutón, absorbemos o tomamos mucha energía ahí. Imagínate que tuvieras un rango de energía de 0 a 100. Ya está, ese es tu rango de energía. Imagínatelo. Sabes, y si no lo sabes, en la carta natal hay 12 áreas de experiencia, que son momentos vitales, o sea, sí, bueno, áreas de experiencia, ¿no? De la 1 a la 12. Cada una representa un ámbito de tu vida. Pues en la casa en donde está Plutón, hay la mayoría de las personas, sobre todo la mayoría de las personas que nunca han visto su carta o la mayoría de las personas que a lo mejor no están en un trabajo profundo, viven en un 80%. Imagínate, solo en una casa estás tomando, o sea, estás llevando el 80% de tu energía. ¿Cómo va a funcionar tu vida correctamente si todavía te quedan 11 casas por darles energía y te queda un 20%? ¿Un 20% para el resto de las casas? Pues imagínate, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde hemos aprendido a sobrevivir, donde hemos vivido experiencias de mucha transformación, donde creamos un montón de miedos y ahí es donde desde esos miedos se crea un falso ego. Hay muchos egos en nosotros, muchas máscaras, ¿no? Muchas corazas, muchas armaduras. Y la que monta Plutón es una de ellas y además es una que te desgasta mucho. Y además es una en la que usas mucho el control. Y a veces no es tanto esa misma casa, sino es el mismo eje, o sea, esa casa y la del enfrente. O, por ejemplo, las personas que tenéis Plutón en casa 12, puede ser que intentéis controlar muchísimo en la casa 6, es decir, en vuestro día a día, en vuestra rutina, en vuestro trabajo diario. Querer tener todo absolutamente controlado, la agenda controlada, necesito tener cada paso meticulosamente medido y que no se abra nada imprevisto, y si abre algo imprevisto me entra una ansiedad y no me gusta nada y necesito tenerlo todo controlado y tengo todos los fines de semana concretados de aquí a 2 meses, por ejemplo, ¿no? Y no doy lugar a cambiar y modificar nada. Esto es algo muy polarizado, ¿no? Pero a lo mejor te resuena en algún ámbito. ¿Por qué digo que a lo mejor en la casa de enfrente? Porque la casa 12 es el inconsciente, entonces es algo que no ves. Es algo que está detrás del ascendente, que es cuando naces. Entonces quedo aquí atrás y es algo que necesitas ver y conocer y saber. Y a veces, cuando funciona de forma automática, se va a ese lugar. Lo digo porque es un caso más excepcional de Plutón. Sois personas que tenéis una potencia increíble, pero que tenéis que conectar con ella. Dicho esto, esto nos va a llevar a un viaje interno, a descubrir un nuevo poder, precisamente, ¿no? Atravesar esos miedos de los que te estoy hablando ahora, hacer un buen proceso de transformación con ellos. ¿Y qué nos lleva todo esto también, ¿no? A poder entender que cuando yo transformo esos miedos, cuando yo atravieso esos miedos, estos miedos que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, me voy a ir a un caso un poco drástico, muy plutoniano, porque con Plutón hablamos así. Con Plutón la vaina va así, ¿no? Imaginaos, voy a utilizar esta palabra porque a veces Instagram no le gusta y congela los vídeos y luego no me va a dejar compartirlo para que lo veáis el resto. Pero imaginaos que tenéis mucho miedo a la desvivición de una persona que amáis profundamente, ¿no? Como pueden ser los progenitores incluso, como puede ser papá o mamá, mismamente, ¿no? O, no sé, en el caso de los papás y mamás, pues a lo mejor los hijos, ¿no? Es que vivir con ese miedo todos los días realmente te está desconectando de la vida. Te está desconectando y te está alejando de la vida, porque estás conectada con ese miedo terrorífico. Entonces vas a hacer todo lo posible para que eso no se dé y vas a estar en un estado de alerta 24/7 toda la vida, cuando es algo que no puedes controlar, que si ha de ocurrir o al final forma parte de la vida, y si va a ocurrir, hagas tú o no, o estés tú en ese estado de control o no. Pues con esto es extrapolable a todo el resto de miedos que puedas llegar a tener, ¿no? Y que te alejan a lo mejor incluso de tu poder personal, de tu autoestima, de tu merecimiento.
de tú confiar, y a lo mejor desde ese lugar de miedo estás saboteándote y estás saboteando que las cosas se den. Es que es muy fuerte, la cabeza y la mente tienen mucho poder realmente. Y cuanto antes te des cuenta de este transformar, antes te quitarás un gran peso de encima, una gran losa. Mientras sigas viviendo, me había apuntado esta frase interesante, mientras sigas viviendo con miedo, más situaciones de miedo creas. ¿Por qué? Porque es lo que tienes al frente, todo el tiempo, todo el rato, ¿no? ¿Y de qué nos hablan los procesos plutonianos? Cuestiones que se puedan estar dando en vuestra vida a lo largo de estos meses. Además, tener en cuenta que vamos a tener temporada de eclipses también mientras está Plutón retrogradando, con lo cual en ese momento se va a potenciar todo esto. Porque además la temporada de eclipses se va a dar en Leo Acuario y Plutón está en Acuario, con lo cual se va a potenciar, ¿vale? No me digáis que no se ha avisado, por favor. ¿Qué os iba a decir? ¿Por qué son interesantes? Porque lo que nos enseñan estos procesos plutonianos, aparte de conectarte cuando lo atraviesas, conectar con tu poder personal, con la potencia que tú eres, con las habilidades que tú tienes, con el afán de vivir más que sobrevivir que tú tienes, porque es muy diferente sobrevivir que vivir, es que los finales realmente son principios de algo. Solo que muchas veces nos anclamos a lo conocido y aunque ya haya finalizado hace mucho, mucho, mucho tiempo, seguimos ahí anclados a aquello que fue, que realmente ya no está vivo en nuestra vida, pero nos cuesta soltarlo. Cuando en realidad ese soltar, ese final, ese gran final, es el inicio de un principio. Es el inicio de un principio o el principio de un nuevo comienzo, de algo que está más alineado con quién eres ahora mismo. Es como si imagínate, cuando eres niña y amas mucho unos zapatos y te encantan esos zapatos y son tus zapatos favoritos y te son súper cómodos, pero tu pie va creciendo. Tu pie crece, pero ya no cabe en ese zapato, pero tú te aferras a ir con esos zapatos y vas con los pies así, porque son tus zapatos y quieres ir con tus zapatos y caminar con tus zapatos. Al final, a lo mejor modificas hasta tu caminar y no te das cuenta de que puede haber otro zapato que se ajuste mejor a ti. A lo mejor ya no es un zapato y es una zapatilla y por no soltar ese zapato que encima ya no encajas dentro de ese zapato. Tu pie es más grande. Puedes conectar o puedes adquirir o puedes tener otro zapato mucho más cómodo. Y a lo mejor era un zapato que no era demasiado cómodo, pero como era el zapato conocido, pues prefieres ese zapato conocido, pero en realidad te viene mejor una zapatilla, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo simplón, pero que creo que es bastante gráfico. Hola Lara, bienvenida. Elsa, bienvenida. Dori, bienvenida. Bueno, y el ejemplo que yo os quería poner para que acabéis de entender este proceso que hago y que muestro y enseño mucho en las sesiones, sobre todo cuando hablo, pues dependiendo de la carta de la persona, ¿no? Si hablo mucho, es un símil que hago también con respecto a la casa 8, que es la casa de Plutón, es que este proceso al que nos va a llevar la vida misma. Este proceso es como las típicas películas americanas, porque es como más conocido de este género de Hollywood o de producciones norteamericanas, perdón, justo norteamericanas o estadounidenses, mejor dicho, ahí concretamos más, que no es lo mismo. Imaginaos esa típica película de terror de una casa encantada en la que pasan cosas en el sótano. Pero una familia o tú como persona, tú sin más, vives en esa casa y oyes cosas en el sótano, hay movimientos en el sótano, hay sonidos extraños, pero tú no te atreves ni a asomar el morro, no vaya a ser que vaya a haber algo que yo no quiero ver, yo me hago la longuis, yo no quiero saber, paso todos los días enfrente de esa puerta y ya no quiero saber nada. Pero imagínate que de repente, pues yo qué sé, hay una avería o se va la luz o lo que sea en casa y necesitas bajar al sótano porque es ahí donde puedes solucionarlo, ¿no? Esto todo el símil. Pues entonces te armas de valor en ese momento y dices, venga,
es que no puedo hacer otra cosa, es que tengo que bajar al sótano. Abres la puerta del sótano y ves esas escaleras pingadas hacia abajo y llega un momento en el que no ves el final porque está oscuro, pero claro, no puedes dar la luz. Y vas bajando esas escaleras y empiezas a escuchar más profundamente esos sonidos que escuchabas y que no querías, ese ruido, algo ahí dentro que no sabes bien qué es lo que es, y sigues bajando y sigues bajando y sigues bajando y sigues bajando hasta que ya no hay más luz, pero de repente encuentras como una luz allí al fondo del sótano y te das cuenta de que has entrado dentro de una grandísima cueva, como la cueva de Ali Baba o la cueva de Smaug, del Señor de los... bueno, del Hobbit. Entonces ves al fondo una montaña iluminada, iluminada, iluminada de oro, de piedras preciosas, de joyas, de perlas, de todo, de cofres, de todo, todo, todo. Y dices, madre mía, todo esto estaba aquí debajo. Si hay un pedazo de cueva increíble. Y de repente ves que custodiando ese tesoro hay un dragón. Ahí están los miedos. Ese era el sonido que estabas escuchando. Entre otras más cosas, a lo mejor, pero no nos vamos a centrar en el dragón. Entonces llegas, te armas de valor y dices, no, voy a ir a esos tesoros. Voy a ir hacia allá, porque fíjate, si es que eso estaba aquí debajo. Entonces vas, te acercas, miras al dragón, se te pone aquí de frente, te echa el aliento, tú te cagas, no encuentro otra, te entra mucho miedo, te cagas. O sea, de miedo, te da un pavor terrible y lo miras y dices, ah, bueno, o sea, das miedo, ¿eh? Das un montón de miedo, pero no eres para tanto, no eres para tanto, te puedo transformar, puedo hacer algo para transformarte. Y entonces en ese transformar conectas con, tomas tus tesoros. Este es el símil del proceso plutoniano, del proceso que vamos a estar viviendo en estos meses. Esos tesoros que hay ahí son dones, talentos, habilidades, partes tuyas que habías escondido, partes tuyas que ni tan siquiera conocías, son temas, cuestiones, habilidades, potenciales que te van a apoyar en tu día a día, en tu proceso. A lo mejor creías que no eras valiente para ciertas cosas y la valentía está ahí en ese montón. A lo mejor pensabas que no eras capaz de desarrollar o de tener una relación súper sana y ahí está la clave que necesitabas en ese montón. A lo mejor pensabas que no podías... enfrentarte a un tema laboral en concreto que te impide mejorar, pues ahí está justo lo que necesitas, justo esa habilidad, justo ese potencial, justo incluso esos dones y talentos que te van a llevar a desarrollar aquello que quieras desarrollar en este momento. Pues mira, en este ámbito de mi vida quiero desarrollar un proyecto personal de lo que sea. Ahí está lo que estás necesitando. Tienes todo lo que necesitas. O sea, no hay nada externo que tú no tengas dentro. Esto es primordial. Esto es lo que nos cuenta tu carta. Tenéis todo lo que necesitáis dentro de vosotras. Solo que es importante quitar capas y hacer un proceso, un trabajo de transformación, que es lo que hacemos en las sesiones uno a uno conmigo, en los acompañamientos, quitar todas esas capas, caretas, armaduras que tú misma en algún momento te pusiste o que te creíste o que te compraste y que te están impidiendo conectar con lo que eres y conectar con la alegría de vivir. Porque si vivimos con estos miedos constantes, si tenemos en mente todo el tiempo a ese dragón, es ese dragón el que va a estar dominando. Si pensamos todo el tiempo en ese dragón, lo que vamos a ver son las escaleras oscuras del sótano y vamos a ver a ese dragón custodiando y no vamos a ver lo que hay detrás, ni tan siquiera lo vamos a ver y mucho menos vamos a acceder. El paso es ir hacia allá, ir hacia allá. Porque Plutón al final es Hades, es el dios del inframundo. Y el inframundo griego no es un inframundo cristiano, es un inframundo que nos conecta con la psique, con nosotros, con nuestros adentros, con nuestras entrañas. Es que de eso, de todo. Es que Plutón es intenso. Plutón es intenso, no hay otra manera de explicar a Plutón. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Ya voy a ir cerrando el tema porque vamos a estar hablando tiempo de todo esto.
Y algo que vamos a estar haciendo, vamos a estar trabajando en profundidad y en grupo, e individualmente también, con un montón de herramientas, es en el legado de las estrellas, en la membresía. Entonces, si quieres conectar con un grupo de personas increíbles y además alinearte al momento vital, a la energía del momento y obtener herramientas y desarrollar ejercicios y tener encuentros en vivo, que tenemos uno al mes, en donde poder trabajar todas estas cuestiones y poderlo ver de una forma más fácil y además no solo verlo, sino tener herramientas para desarrollarlo, para poderlo desarrollarlo tú estos meses, pues te invito muchísimo a que me pidas información o a que vayas al enlace de la bio, que ahí está la info, el legado de las estrellas, membresía, y si te apetece unirte, las puertas están abiertas. Las voy a cerrar en breve y no sé cuándo las volveré a abrir, pero de momento están abiertas. Entonces, si quieres indagar, pues te invito muchísimo porque es un espacio alucinante. Es uno de los espacios, por no decir el que más orgullosa estoy, más satisfecha en el sentido de que he conseguido crear algo que a mí me hubiera gustado tener cuando conectas con la espiritualidad, cuando tienes un despertar espiritual, cuando tienes un momento en el que abres la mente y ves todo un mundo de posibilidades. A veces uno se siente un poco solo porque el entorno no está en esas. Pasa mucho, es muy, muy común esto y es o te acabas retrotrayendo y adaptándote al entorno o continúas un camino en solitario. Y este es un camino en el que puedes caminar con más personas a las cuales les encanta la astrología y un montón de disciplinas más. Hay personas a las cuales les gusta el tarot y otras cuestiones. Evidentemente, muchas de ellas conectan con lo onírico, con los sueños. Es un espacio muy bonito y personas, almas muy hermosísimas que se apoyan unas a otras también hay en ese espacio. Así que, bueno, esas eran las palabras con respecto a la membresía, en la que, por ejemplo, para esta luna llena en Escorpio, apoyé y di un ejercicio muy potente que yo también hice para poder transmutar las emociones que estaban aflorando y transformarlas y que no se volvieran a introducir, sino ya que las he visto, las saco y hacemos rituales, trabajamos a través del símbolo, hacemos cosas muy, muy chulas o al menos que a mí me gustan mucho y muy transformadoras también. Bueno, eso, lo dicho, si estás interesada me puedes preguntar, oye Sara, ¿me puedes contar algo más sobre el legado de las estrellas? O directamente irte al enlace de la bio que allí lo tienes. Entonces, recapitulando, observar que se ha estado movilizando, a qué le tienes miedo. Si con ese miedo cambias algo con respecto a la situación o a la cuestión que te da miedo, seguramente no puedas cambiar nada, solo anclarte en ese bucle, porque Plutón cuando está en baja vibración, entra en bucle, entra en bucle heavy, en un bucle en el que luego se sale, pero cuesta más salir, entonces atenta. Y súper importante también que cuanto más te ancles a esos miedos, realmente más te estás alejando de vivir, de la alegría de vivir. Y estamos aquí para vivir y mientras estamos aquí hay tiempo para todo. Para todo. Da igual la edad que se tenga, da igual el momento en el que se esté. Si estás aquí, hay tiempo para todo. Estás a tiempo, quería decir. O sea, tienes la capacidad. Y si hay algún deseo que te aflora por aquí, muy desde el corazón, estás a tiempo de poderlo desarrollar y vivir, porque si no, no saldría del corazón. Es muy para nada. Os mando un besazo enorme. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.